Hola, hoy vamos a conversar de uno de los temas que se pregunta frecuentemente en clases, se pregunta frecuentemente a veces al redactar, que es el uso del gerundio. En primer lugar, yo quería hacer una distinción, como la mayoría de los que ven este canal son alumnos de idiomas extranjeros, en particular el caso del inglés. El gerundio inglés tiene otra realidad gramatical. El gerundio inglés es más, tiene la función de sustantivo, y lo que llamamos presente participio sería el equivalente al gerundio español, es decir, un verbo normalmente en aspecto progresivo. De todos modos, vamos a conversar sobre el español en estos minutos y dar algunas características y funciones y normas de la forma correcta de utilizarlo. Muchas personas tienen temor a utilizar el gerundio después que comienzan a entender la complejidad de su naturaleza y de la forma en que deberíamos utilizarlo de manera correcta. Bueno, el gerundio corresponde a una forma verbal conocida como forma no finita. ¿Qué se entiende por no finita? A ver, si yo digo, por ejemplo, pienso, en ese contexto el verbo en sí mismo me va a transmitir o comunicar las categorías de persona, el sujeto, si digo pienso soy yo, me transmite el tiempo, que es presente, presente simple, y el número, singular, es una sola persona la que piensa, yo pienso. En cambio, un verbo, por ejemplo, como pensando, una forma verbal como pensando, caminando, indica la acción, una acción en progreso o en proceso, pero no indica el tiempo. Entonces se conoce como no finito, porque no indica tampoco el número, el sujeto. Veamos, por ejemplo, si digo caminando por el centro me encontré con tu hermana, caminando por el centro no indica precisamente si el sujeto que caminaba era yo, éramos ambos, o era solo tu hermana la que caminaba. Además, si yo cambio el sujeto, caminando por el centro, puedo decir, nosotros estábamos caminando por el centro. Ella estaba caminando por el centro. Miles de personas estaban caminando por el centro. Caminando por el centro no responde a un sujeto, ya sea plural o singular. Va a depender de otro verbo. Y por eso es no finito, no está delimitado. Tampoco tiene tiempo. Por ejemplo, si yo digo, miles de personas estarán caminando por el centro. En ese caso estamos hablando de tiempo futuro, pero, ¿no es cierto?, caminando por el centro no se ha modificado. Entonces queda claro que el gerundio es en sí mismo un poco más complejo, porque al ser una forma verbal no finita, entonces no delimita quiénes son los sujetos de la acción, el tiempo en que ocurre la acción, ¿no es cierto?, ni la persona que realiza la acción, a no ser que esté bastante bien explicitada en la oración. Entonces, esta es la introducción y vamos luego a comenzar con algunos conceptos esenciales para comprender el gerundio. Bueno, en primer lugar, el gerundio español se forma con la base del verbo y se le agrega a la primera conjugación, que es terminada en ar, como en fumar, se agrega el sufijo ando, fumando. En el caso de la segunda y tercera conjugación, en ir, se agrega yendo. Por ejemplo, salir, saliendo, comer, comiendo, o comiendo en primer lugar, que es de la segunda. Bueno, además el gerundio se forma o recibe nombres, en realidad se clasifica en gerundio concertado o no concertado. Gerundio concertado es aquel que coordina con el sujeto de la oración. Por ejemplo, en la oración, mi mamá cocina escuchando las noticias. Si ustedes ven, mi mamá cocina escuchando las noticias. Quien cocina y escucha las noticias es el mismo sujeto, mi mamá. En el caso del gerundio absoluto o no concertado, hay más de un sujeto en la oración en realidad. Hay un sujeto principal, nuclear. Déjeme darle un ejemplo. Si digo, siendo mi padre un hombre sabio, nosotros confiamos en él. Siendo mi padre, ¿no es cierto?, tiene una especie de construcción oracional
Sin embargo, el sujeto de esa oración es nosotros. Nosotros confiamos en nuestro Padre porque Él es un hombre sabio. Entonces, en ese caso, siendo mi Padre, el verbo siendo no está, digamos, coordinado con el sujeto nosotros, que es el sujeto real de esa oración, no mi Padre. Nosotros estamos hablando de una percepción, y la acción finita, conjugada, es confiamos, nosotros confiamos en Él. Entonces, tenemos que entender que existen dos tipos de gerundios, uno que responde al sujeto principal de la oración y otro que se manifiesta de manera independiente a ese sujeto principal y tiene su propia realización en otros componentes de la oración. Luego tenemos que el gerundio, bien utilizado, quizás sería la forma más fácil de utilizarlo, es cuando responde o su función es la de una especie de complemento circunstancial, de un adverbio de modo, y responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, volviendo a mi mamá cocina escuchando música, si yo pregunto cómo cocina mi mamá, y la respuesta es escuchando música o escuchando las noticias, o viendo televisión o cantando, entonces si las respuestas indican una forma o modo en que se realiza la acción de cocinar, el gerundio está bien utilizado. Esa es su función principal, indicar un modo o manera. También puede ser una especie de complemento temporal, por ejemplo, saliendo el padre o la madre, los hijos encienden la televisión. También hay uno que es causal, y ojo con este, que no es resultante. Siendo este libro tan interesante, no puedo dejar de leerlo. Estos gerundios temporales y causales se pueden reemplazar por otras estructuras que son concesivas en algunos casos. Lo vamos a ver durante estos videos. No va a ser posible cubrir este tema en un video, creo que por lo menos se van a requerir 3 o 4, quizás me equivoque y son más o menos. Estoy intentando también mejorar la calidad técnica de los videos para que les resulten más provechosos y menos complejos. No quiero hacer videos muy largos, por lo tanto esta es la primera parte y en la segunda comenzaremos a analizar otros aspectos del gerundio. Saludos.